Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva inversión profunda. ¿Listos para arrancar? Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del orden espontáneo ¡Uf! ¡Qué tema! y sus implicaciones, especialmente en el contexto de los sistemas económicos. Para eso vamos a explorar las ideas de Friedrich Hayek en su obra La fatal arrogancia. Un clásico. Preparados para desentrañar la sabiduría de Hayek. Totalmente. Es un libro fundamental para comprender cómo funcionan las sociedades y por qué a veces nuestras mejores intenciones pueden llevar a resultados inesperados. Claro. Especialmente cuando hablamos de economía. Exacto. Hayek nos advierte sobre lo que él llama la fatal arrogancia. ¡Uf! Sí, un concepto clave. ¿Te acuerdas de qué se trata? A ver, Déjame pensar. esencialmente es la creencia Ajá. de que un grupo de personas, por más inteligentes que sean, pueden tener el conocimiento suficiente para controlar y dirigir toda una sociedad. Tal cual. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Imagínate que quieres planificar una economía entera desde arriba. ¿Cómo haces para saber lo que cada individuo necesita, desea o puede producir? Es complicado. Es una tarea imposible, ¿no? Imposible. Es como intentar armar un rompecabezas gigante sin tener todas las piezas. Exactamente. Hayek nos muestra que el conocimiento en una sociedad está disperso. Totalmente. Cada individuo tiene pedacitos de información únicos. Pensalo así. Vos, como consumidor, tenés una idea de qué productos te gustan, Sí, claro. cuánto estás dispuesto a pagar por ellos, qué necesidades tenés. Y esa información, multiplicada por millones de personas, Es muchísima información. es imposible de concentrar en una sola entidad. Entonces, ¿qué propone Hayek como alternativa a la planificación centralizada? Bueno, Hayek nos dice que la solución no está en controlar la economía, sino en dejar que evolucione de forma natural, De forma natural. a través de lo que llama orden espontáneo. Ajá. ¿Y cómo funciona este orden espontáneo en la práctica? Imagínate el lenguaje. Nadie se sentó a diseñarlo, ¿verdad? No, claro que no. Fue surgiendo a través de las interacciones de las personas, de la necesidad de comunicarse. Tiene sentido. De la misma manera, las instituciones sociales como el mercado, el derecho, Ajá. no fueron creadas de la nada, Ya. sino que evolucionaron a lo largo del tiempo. O sea que para Hayek, Instituciones como el mercado son como un lenguaje. exacto. Un sistema complejo que surge de las interacciones de millones de individuos. Exacto. Y al igual que el lenguaje, Sí. el mercado se adapta y evoluciona constantemente a través de un proceso de ensayo y error. ¿Y cómo entra en juego el tema de la propiedad privada en todo esto? Fundamental. Porque Hayek le da mucha importancia, ¿no? Absolutamente. Hayek argumenta que la propiedad privada es fundamental Sí. para el funcionamiento de una sociedad libre. Fíjate que le cita una frase muy potente. Donde no hay propiedad no puede haber justicia. Es una frase que te hace pensar, ¿no? Totalmente. ¿Por qué crees que Hayek le da tanta importancia a la propiedad privada? Bueno, porque la propiedad privada te da un incentivo Buen incentivo. para cuidar de tus bienes, Ajá. para invertir en el futuro, Claro. para ser productivo. Si no sos dueño de nada, ¿para qué te vas a esforzar? Tiene sentido. Si no hay propiedad privada, Sí, no hay incentivos para crear, innovar o cuidar de lo que se produce. exacto. Y esto a su vez genera un círculo virtuoso. Totalmente. La propiedad privada fomenta la inversión, la innovación y la creación de riqueza, Y eso, lo que beneficia a toda la sociedad. a todos. Pero a pesar de todos estos beneficios, Sí, el comercio y las finanzas siempre han sido vistos con desconfianza, ¿no? es cierto. ¿Por qué crees que pasa esto? Es una pregunta interesante. Hayek explora las raíces históricas de esta percepción negativa. ¿Y qué dice? En el pasado, los comerciantes y los financieros eran vistos con sospecha. Incluso se los asociaba con la brujería, porque parecían crear riqueza de la nada. Es increíble cómo esa percepción se ha mantenido en cierta medida hasta nuestros días. Sí, es curioso. Todavía hay mucha gente que ve al mercado como algo negativo, como un sistema que solo beneficia a unos pocos. Sí, y Hayek argumenta que esto se debe a una falta de comprensión de cómo funciona realmente el mercado. La gente tiende a fijarse en los aspectos superficiales Ajá. sin entender los procesos subyacentes que generan valor. Es como si viéramos la punta del iceberg, pero no la que hay debajo. Exactamente. Y por eso es tan importante comprender la lógica del mercado Sí. para poder apreciar sus beneficios y mitigar sus posibles efectos negativos. ¿Y cómo podemos empezar a comprender mejor la lógica del mercado? Buena pregunta. Porque a veces
Parece algo muy abstracto y complejo. Bueno, Hayek nos propone un cambio de lenguaje. Él critica el uso de términos cargados de ideología como socialismo y capitalismo, Entiendo. que a menudo oscurecen más que aclaran. Es verdad, son términos muy cargados. En cambio, propone el término catalaxia Catalaxia. como una forma más neutral y precisa de describir el orden del mercado. ¿Y qué significa catalaxia? Nunca lo había escuchado. Catalaxia viene del griego Ajá. y significa intercambio. Intercambio. La idea es que el mercado no es un sistema de control, sino un sistema de intercambio voluntario entre individuos. O sea que en vez de hablar de capitalismo, Sí, que tiene muchas connotaciones negativas, exacto. podemos hablar de catalaxia. Que enfatiza el aspecto del intercambio voluntario. Exacto. Y esto nos ayuda a comprender que el mercado no es un sistema impuesto desde arriba, Tal cual. sino que surge de las interacciones libres entre las personas. Las personas, sí. Me parece fascinante cómo Hayek conecta ideas aparentemente dispares. Sí. La evolución del lenguaje, la naturaleza del conocimiento, la moralidad y el funcionamiento de la economía. Es que Hayek era un genio. Era capaz de sintetizar diferentes campos del conocimiento Increíble. para construir una comprensión holística de la sociedad. Y en el centro de todo, sí. Está la idea del orden espontáneo. Ajá. Un concepto que desafía nuestra intuición, pero que explica gran parte del mundo que nos rodea. Hablando de desafiar nuestra intuición, Hayek también nos hace repensar la moralidad del mercado, ¿no? Es un tema interesante. Porque a veces se lo ve como un sistema frío e impersonal. Claro, la moral de mercado no se basa en un altruismo consciente, Mm. sino en un sistema de reglas que Ok. permite que la cooperación voluntaria florezca. Entonces no es necesario ser altruista para participar en el mercado. No necesariamente. Lo que Hayek nos muestra es que al seguir las reglas del juego, al respetar la propiedad privada y los contratos, al competir de forma pacífica, ya estamos contribuyendo al bienestar general, Ya veo. aunque no sea nuestra intención principal. Es decir, que el mercado, aunque parezca impersonal, en realidad es un sistema que nos permite cooperar de forma indirecta, Exacto. a través del intercambio. A través del intercambio, sí. Y esa cooperación descentralizada es mucho más efectiva. Mucho más. Para generar prosperidad y mejorar el bienestar general, Sin duda. en que cualquier plan centralizado. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte. Hemos avanzado bastante. Hemos explorado la crítica de Hayek al socialismo, la idea del orden espontáneo, la importancia de la propiedad privada, las percepciones negativas del mercado y la moral del intercambio. Me parece importante destacar cómo Hayek utiliza ejemplos concretos para ilustrar la complejidad del orden espontáneo. A veces estos conceptos pueden parecer muy abstractos, Sí, totalmente de acuerdo. pero cuando lo hemos aplicado a casos reales, Ajá. como el desarrollo del derecho o el lenguaje, la cosa se vuelve mucho más clara. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si empezamos con el ejemplo del derecho? Ahí me parece bien. Hayek lo usa para mostrar cómo las normas que rigen una sociedad no son necesariamente producto de un diseño consciente, Claro. sino que surgen a través de un proceso evolutivo. ¿Es un punto clave? Es como si las leyes fueran un lenguaje que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Hayek argumenta que el derecho, al igual que el lenguaje o el mercado, Ajá. no fue creado de la nada por un legislador. Mm, En cambio, evolucionó a través de un largo proceso de ensayo y error, interesante. donde las normas que mejor se adaptaban a las necesidades de la sociedad fueron las que sobrevivieron. O sea, como una selección natural. Tal cual, imagínate que las primeras sociedades no tenían un código legal escrito. Es difícil de imaginar. Las normas se transmitían de generación en generación Sí. a través de la costumbre y la tradición. Claro, es como si las leyes fueran un conjunto de reglas del juego que se van perfeccionando a medida que se juega. Exacto. Y esa sabiduría acumulada se refleja en el derecho consuetudinario, ¿verdad? Exacto. El derecho consuetudinario se basa en las costumbres y tradiciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Es como un sistema de aprendizaje social, donde la experiencia se transmite de generación en generación. Ajá. Y las normas se van ajustando a medida que cambian las circunstancias. Y Hayek argumenta que este proceso evolutivo es mucho más eficiente Mucho más. que cualquier intento de diseñar el derecho desde arriba, Claro. ya que se basa en el conocimiento práctico y la experiencia real de las personas. Tal cual pensemos en un legislador que quiere crear un código legal perfecto.
Qué difícil. ¿Cómo puede prever todas las posibles situaciones que pueden surgir en una sociedad? Es imposible. Es imposible. En cambio, el derecho consuetudinario se adapta de forma orgánica a la complejidad de la vida social. Es como la diferencia entre un jardín diseñado por un paisajista y un bosque que ha crecido naturalmente. Me gusta esa comparación. El bosque puede parecer caótico a simple vista, Sí. pero hay un orden subyacente. Una lógica que ha surgido de la interacción de las diferentes especies y del entorno. Me encanta esa analogía. Y Hayek utiliza este ejemplo del derecho Sí, para mostrar que el orden social no es algo que se puede imponer desde arriba, la veo. sino que emerge de la interacción de los individuos y sus experiencias. Y este mismo principio se aplica al desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Totalmente. Hayek argumenta que el lenguaje tampoco es una creación consciente, Para nada. sino que evolucionó a través de un proceso similar al del derecho. Sí, Hayek señala que nadie se sentó a diseñar la gramática o el vocabulario de un idioma. Claro. En cambio, el lenguaje surgió a través de la interacción de las personas, a medida que necesitaban comunicarse entre sí. Imagínate a los primeros humanos tratando de entenderse. Qué interesante. Empezaron con sonidos, gestos, Ajá. y poco a poco fueron creando palabras, frases, reglas gramaticales, Increíble. todo de forma espontánea. Es fascinante pensar que algo tan complejo como el lenguaje pueda surgir de forma espontánea. Sin un planificador central que lo diseñe. Es increíble. Es como si la capacidad de comunicarnos estuviera impresa en nuestro ADN. Exacto. Y Hayek argumenta que la evolución del lenguaje es un ejemplo perfecto de cómo el orden puede surgir del caos. De caos al orden. Las palabras, las reglas gramaticales, los significados, todo eso se fue formando gradualmente a través de un proceso de prueba y error. De prueba y error. A medida que las personas iban descubriendo qué formas de comunicación eran más efectivas. Y al igual que en el caso del derecho, Hayek argumenta que este proceso evolutivo es mucho más eficiente que cualquier intento de diseñar un lenguaje desde arriba. Claro, porque un lenguaje artificial creado por un grupo de expertos nunca podrá capturar la riqueza y la complejidad de un lenguaje que ha evolucionado de forma natural. De verdad. Es como intentar crear una flor artificial que sea tan hermosa y funcional como una flor real. Imposible. Simplemente no se puede. Hayek menciona que el lenguaje evoluciona de manera muy similar a como lo hacen las especies en la naturaleza. Exactamente. A través de un proceso de selección natural, donde las formas de comunicación más aptas son las que sobreviven y se reproducen. Interesante. Las palabras y las expresiones que se usan con más frecuencia son las que se mantienen en el lenguaje, Tiene sentido. mientras que las que no se usan se van extinguiendo. Es como si el lenguaje fuera un ecosistema en constante cambio, Exactamente. donde las palabras compiten por la supervivencia. Y Hayek argumenta que este proceso de selección natural es lo que permite que el lenguaje se adapte a las necesidades cambiantes de la sociedad. Un lenguaje estático que no evoluciona. Sí. Sería incapaz de expresar las nuevas ideas y conceptos que surgen con el tiempo. Es decir, que para Hayek, la libertad individual y la centralización son claves para que el lenguaje, el derecho y el mercado evolucionen de forma espontánea. Precisamente, cualquier intento de controlar o planificar estos procesos desde arriba está condenado al fracaso, Al fracaso. ya que ignora la sabiduría y la creatividad de los individuos. Y eso nos lleva de vuelta a la crítica de Hayek al socialismo, ¿verdad? Totalmente. Porque el socialismo, en su afán de control, pretende sustituir el orden espontáneo del mercado por un sistema centralizado de planificación. Exacto. Y lo que Hayek nos muestra es que este intento de control es no solo ineficiente, Qué eficiente. sino que también es destructivo, ya que socava los mecanismos que permiten que la sociedad se adapte y prospere. El socialismo se basa en una visión errónea de la sociedad. Una visión que ignora la complejidad del orden social y la importancia del conocimiento disperso. Es como si el socialismo quisiera convertir a la sociedad en un reloj, Una buena imagen. donde cada pieza tiene una función preestablecida Sí. y donde no hay espacio para la improvisación o la creatividad. Sí, el socialismo parte de la idea de que la sociedad es como una máquina que se puede desmontar y volver a montar a voluntad. Interesante. Pero Hayek nos muestra que la sociedad es más bien como un organismo complejo, que ha evolucionado a lo largo del tiempo Claro. y que se basa en un delicado equilibrio de fuerzas. Que cualquier intento de manipular este organismo de forma radical Sí,
puede tener consecuencias impredecibles y a menudo desastrosas. Totalmente. Es como si quisiéramos cambiar el curso de un río sin tener en cuenta las leyes de la naturaleza. Claro, y por eso Hayek defiende la importancia de la humildad intelectual, de reconocer que no tenemos todas las respuestas y que debemos respetar la sabiduría del orden espontáneo, Tiene sentido. en lugar de intentar controlar la sociedad desde arriba. Sí. Debemos crear las condiciones para que la libertad individual y la cooperación voluntaria florezcan. Es como si en lugar de querer ser el director de orquesta, nos conformáramos con ser un músico más, Buena analogía. aportando nuestra creatividad al conjunto. Exactamente. Mm. Y Hayek argumenta que el mercado, a pesar de sus imperfecciones, es el sistema que mejor se adapta a esta visión de la sociedad. Hablando de imperfecciones, Hayek dedica un capítulo entero a analizar el lenguaje y su impacto en nuestra comprensión de los fenómenos sociales, ¿verdad? Es interesante cómo las palabras que usamos pueden influir en nuestra percepción del mundo. Totalmente. El capítulo se titula Nuestro envenenado lenguaje. ¿Qué título tan sugerente? En él, Hayek explora cómo las palabras que usamos pueden moldear nuestra percepción de la realidad y llevarnos a conclusiones erróneas. A veces usamos palabras que suenan bien, pero que no tienen un significado claro. Claro. Y eso puede generar confusiones. Hayek argumenta que muchos de los términos que usamos para hablar de la sociedad, como justicia social o derechos sociales, son vagos y ambiguos, ¿no? Y a menudo se usan para justificar políticas que en realidad van en contra de la libertad individual. Es dar un elemento que suelen también a manipular. En cierto modo, sí, Hayek señala que el término social es especialmente problemático, ya que a menudo se usa para difuminar la distinción entre lo individual y lo colectivo. Es decir, que a veces se utiliza el término social para justificar acciones que benefician a un grupo a expensas de otros. Sí, y Hayek argumenta que este uso impreciso del lenguaje puede llevar a una expansión del poder del Estado a expensas de la libertad individual. ¿Y qué propone Hayek como alternativa? Es una buena pregunta. Porque si no podemos usar términos como capitalismo o socialismo, ¿cómo podemos hablar de los sistemas económicos? Bueno, como mencionábamos antes, Sí. Hayek propone el término catalaxi para describir el orden del mercado, Catalaxi. precisamente para evitar las connotaciones negativas asociadas con términos como capitalismo. Catalexi, que significa intercambio, Sí, refleja mejor la naturaleza voluntaria y cooperativa del mercado, ¿no? exacto. Y nos ayuda a comprender que el mercado no es un sistema de explotación, sino un sistema de cooperación mutua. Hayek también critica el uso de la analogía del pastel para hablar de la distribución de la riqueza. Ah, sí, un punto interesante. Me parece una crítica muy interesante. Porque a menudo escuchamos frases como hay que repartir la torta de forma más justa. Sí, y Hayek argumenta que esta analogía es engañosa, ya que sugiere que la riqueza es algo que se distribuye desde arriba, como si fuera un pastel que se reparte entre los comensales. ¿Entiendo? Pero la riqueza no se distribuye, se crea. Claro, la riqueza se crea a través del trabajo, la innovación y el intercambio. Exacto. Y Hayek argumenta que las políticas redistributivas que pretenden quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿Sí? en realidad terminan perjudicando a todos, A todos. porque desincentivan la inversión, la innovación y la creación de riqueza. Es decir, que si queremos que haya más riqueza para repartir, Sí. primero tenemos que crear las condiciones para que se genere esa riqueza. Exactamente. Y Hayek argumenta que el mercado, con su sistema de precios y su capacidad de coordinar las acciones de millones de personas de forma descentralizada, Sí. es el mejor mecanismo para lograr este objetivo. Hayek también dedica un capítulo entero a analizar el problema del crecimiento de la población, Un tema complejo. un tema que siempre genera polémica. Sí, el capítulo se titula El orden extenso y el aumento de la población. En él, Hayek desafía la visión malthusiana, que sostiene que el crecimiento de la población es una amenaza para el bienestar humano. La visión malthusiana es bastante pesimista, ¿no? Sí, bastante. Sostiene que los recursos de la Tierra son limitados Ajá. y que el crecimiento de la población conducirá inevitablemente a la escasez, la pobreza y al conflicto. Sí. Y Hayek argumenta que esta visión ignora la capacidad de la humanidad para innovar y adaptarse. O sea que para Hayek somos más inteligentes que eso. En cierto modo, sí. Para él, el crecimiento de la población, en lugar de ser un problema, es un motor del progreso. Es decir, que para Hayek,
Más personas significan más cerebros trabajando para encontrar soluciones a los problemas. Exactamente. Hayek señala que a medida que la población crece, también lo hacen las oportunidades para la especialización, la división del trabajo y el intercambio de ideas. Tiene sentido. Y esto, a su vez, conduce a un aumento de la productividad, la innovación y el bienestar general. Hayek utiliza el ejemplo del desarrollo de las ciudades para ilustrar este punto, ¿no? Sí, Hayek señala que las ciudades son centros de innovación y progreso. Mm. Precisamente me concentran a un gran número de personas en un espacio relativamente pequeño. Esa concentración de personas facilita el intercambio de ideas, la especialización del trabajo y la creación de nuevas tecnologías. Claro, porque en las ciudades las personas pueden interactuar más fácilmente, compartir conocimientos y colaborar en proyectos comunes. Exactamente. Y Hayek argumenta que este proceso de urbanización ha sido un factor clave en el desarrollo de la civilización humana. Increíble. Las ciudades, a pesar de sus desafíos, son también motores de progreso económico y social. Es decir que, para Hayek, el miedo al crecimiento de la población es infundado. En gran medida, Lo que realmente importa es crear las condiciones para que la libertad individual y la innovación florezcan. exactamente. Si permitimos que las personas sean libres para crear, innovar e intercambiar, Sí, el crecimiento de la población no será un problema, sino una oportunidad para un futuro más próspero. bueno, creo que hemos cubierto una buena parte del libro hasta ahora. Sí, hemos avanzado bastante. Hemos explorado la crítica de Hayek al socialismo, Ajá, la idea del orden espontáneo, sí. la importancia del lenguaje, el problema del crecimiento de la población y la creación de riqueza. Creo que es fundamental comprender la crítica de Hayek al racionalismo constructivista. Si tienes razón. Porque ahí es donde Hayek identifica la raíz de muchos errores Ajá. que llevan a defender sistemas como socialismo. Exactamente. El racionalismo constructivista básicamente sostiene Que la razón humana es capaz de diseñar y construir una sociedad ideal desde cero, ignorando la complejidad del orden social y la sabiduría acumulada en las tradiciones. es como si creyeran que pueden crear una sociedad perfecta con un plano, Sí, como un ingeniero diseñó un puente. esa es la idea. Yeah. Pero Hayek argumenta que la sociedad no es una máquina, No. sino un organismo complejo Ajá. que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que las tradiciones, las instituciones y las normas morales que han surgido a lo largo de la historia no son producto de un diseño consciente, Ya veo. sino de un proceso evolutivo de adaptación y selección. O sea que no podemos simplemente sentarnos y decidir cómo debería funcionar una sociedad, No, para nada. porque hay muchísimos factores que intervienen Exacto. y que se han ido moldeando a lo largo de siglos. Exacto. Y Hayek argumenta que este proceso evolutivo, aunque a veces parezca caótico e imperfecto, Ah, es mucho más sabio que cualquier intento de diseñar la sociedad desde cero. Porque este proceso evolutivo se basa en la experiencia acumulada de millones de individuos a lo largo de generaciones, ¿verdad? claro, y esa experiencia contiene un conocimiento tácito Tácito. que no se puede expresar en fórmulas matemáticas o en planes abstractos. Es como si la sociedad tuviera una memoria incorporada, una memoria que se transmite a través de las tradiciones de las instituciones. Me gusta esa imagen de la sociedad con memoria. Sí. Es como si cada generación aprendiera de las anteriores Ajá. y fuera construyendo sobre lo ya aprendido. Exactamente. Y Hayek argumenta que el racionalismo constructivista, al ignorar esta memoria social, Sí. comete el error de la fatal arrogancia, la creencia de que podemos controlar y planificar la sociedad como si fuera un objeto inerte. Y esa arrogancia puede llevar a consecuencias negativas, ¿no? Por supuesto. Porque al final terminamos destruyendo instituciones y normas que son importantes para que la sociedad funcione bien. Totalmente. Hayek nos muestra que esa arrogancia intelectual puede tener consecuencias desastrosas, ya que lleva a la destrucción de las instituciones y las normas morales que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad libre. Entonces, para Hayek, la tradición tiene un valor muy importante, Sí, mucho. a pesar de que a veces pueda parecer anticuada. Claro, Hayek argumenta que la tradición, a pesar de sus imperfecciones, contiene una sabiduría acumulada que no podemos permitirnos ignorar. Porque la tradición refleja la experiencia de generaciones pasadas. Se han ido descubriendo a través de un proceso de ensayo y error qué normas y prácticas funcionan mejor para mantener la paz social,
la cooperación y el progreso. Es como si la tradición fuera un manual de instrucciones para la sociedad, Exacto. que se ha ido escribiendo a lo largo de siglos de experiencia. Exactamente. Y Hayek argumenta que debemos tener cuidado de no tirar por la borda este manual, Ya. en nombre de una razón abstracta que cree saber más que la experiencia acumulada de la humanidad. Pero eso no significa que debamos aceptar ciegamente la tradición, ¿verdad? No, claro que no. También es importante cuestionar las cosas y buscar nuevas soluciones. Por supuesto que sí. Lo que Hayek defiende es una actitud de respeto hacia la tradición, reconociendo que contiene una sabiduría que no siempre podemos comprender del todo. Ya veo. Debemos ser humildes ante la complejidad del orden social y reconocer que no tenemos todas las respuestas. Entonces, en lugar de imponer nuestras ideas desde arriba, Sí, deberíamos dejar que la sociedad evolucione de forma gradual, exacto. aprendiendo de la experiencia y adaptándose a las nuevas circunstancias. Exactamente. Y este proceso evolutivo requiere libertad individual, porque es la libertad de las personas para experimentar, innovar y tomar sus propias decisiones, lo que permite que la sociedad se adapte y prospere. Y ahí es donde el socialismo falla, ¿no? Exactamente. Al querer controlar todos los aspectos de la vida social, Ajá. termina asfixiando la creatividad y la capacidad de adaptación. Exactamente. Hayek nos advierte contra la tentación de caer en la fatal arrogancia, de creer que podemos controlar la sociedad como si fuera un objeto inerte. Nos recuerda que la sociedad es un orden espontáneo, Un orden espontáneo. que emerge de la interacción de millones de individuos, Ajá. cada uno con su propio conocimiento y sus propias aspiraciones. Entonces, la clave está en crear las condiciones para que la libertad individual, la cooperación voluntaria y la competencia pacífica puedan desarrollarse. Exactamente. Hayek nos muestra que el mercado, a pesar de sus imperfecciones, ¿Sí? es el sistema que mejor se adapta a esta visión de la sociedad. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por las ideas principales de la fatal arrogancia. Sí, hemos cubierto bastante. Para ir cerrando, ¿te parece si resumimos algunos de los puntos clave que hemos discutido? Me parece perfecto. Empezaría por destacar la crítica central de Hayek al socialismo, su incapacidad para lidiar con el problema del conocimiento. El problema del conocimiento. Ningún planificador central, por muy inteligente que sea, Ajá. puede abarcar la información dispersa en la sociedad. Exacto. Y eso lleva a la fatal arrogancia, Sí, la creencia errónea de que podemos diseñar la sociedad desde cero, claro. ignorando la sabiduría acumulada en las tradiciones y las instituciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Hayek nos invita a ver la sociedad como un orden espontáneo, un sistema complejo que emerge de la interacción de los individuos y sus decisiones libres. Y Erara argumenta que el mercado, aunque imperfecto, Sí, es el mejor mecanismo para coordinar las acciones de millones de personas de manera descentralizada, exacto. utilizando la información dispersa de forma eficiente. Hayek también defiende la importancia de la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho como pilares de una sociedad libre y próspera. Y nos advierte contra la tentación de caer en soluciones simplistas, Ajá. como la redistribución forzosa de la riqueza, Sí. que en realidad terminan perjudicando a todos. En esencia, la fatal arrogancia es una defensa apasionada de la libertad individual, la razón y el orden social espontáneo. Es un libro que nos invita a mirar el mundo desde una nueva perspectiva, Totalmente. a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a apreciar la complejidad del orden social. Y si sos libertario o si te ha parecido interesante lo que hemos comentado, lee el libro completo que no tiene desperdicio. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la fatal arrogancia. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Hasta la próxima.